Ok, vamos a comenzar entonces nuestra clase, la sesión 6.1, Fundamentos de Interpretación Bíblica. Esta es la clase del día de hoy, Fundamentos de Interpretación Bíblica. Vamos a hablar cuáles son esos fundamentos. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Debate por qué la siguiente interpretación es equivocada. Por favor, participe, puede abrir su micrófono, puede participar. La pregunta es, ¿cada día de la creación equivale a 1000 años? Esto es una interpretación que ustedes van a encontrar según algunos utilizan según de Pedro 3:8, donde dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Esa es la interpretación que nosotros escuchamos de algunos lugares. Así que la pregunta es, ¿por qué esta interpretación es equivocada? A ver, quiero escuchar sus opiniones. Profesor, porque los días fueron literales. Ok, los días fueron literales, ok. A ver, otra opinión. También, pastor, porque hay algunos científicos que quieren llevar esta teoría de que cada día fue 1000 años de la creación para llevar a su conveniencia su teoría. Y vuelta no tendría sentido, porque si fuera cada 1000 años, guardaríamos hoy un sábado y tendríamos que esperar 1000 años para guardar otro sábado. Entonces no tendría mucha lógica en lo que es, contradice gravemente la creación de Dios, que fue literal en 6 días. Ajá, ok, interesante, muy bien. Pastor, ¿Sí? la lección que estudiábamos, también Pastor hablaba de ello, y justamente decía, ¿no?, que la Biblia lo aclara diciendo fue la tarde y la mañana del día primero, por ejemplo, ¿no? Del día segundo, fue la tarde y la mañana. Todos los días se menciona tarde y mañana, ¿no? Y de esta manera podemos entender que en realidad fueron días literales. Ok, fue la tarde y la mañana, ¿sí? A ver, vamos a escuchar. Otra razón es un poco más lógico, es que la planta no puede vivir, pastor, 1000 años sin poder recibir la luz solar. Imagínense, pastor, los animales, ¿no? Entonces, decir que duró o que cada creación, o sea, pasó 1000 años, es algo ilógico y racional, porque la planta moriría, no viviría, ¿no? Y los animales, ¿por qué? Porque todos dependemos del uno del otro, nosotros dependemos del oxígeno, también los animales, las plantas, entonces tiene que ver mucho ese aspecto, ¿no? Interesante, a ver, otra opinión. Pastor, la palabra yom, Sí, en John. hebreo, significa día y son días literales. John es un día literal, ok, gracias por esa participación. A ver, Las plantas al ser creadas en el tercer día y el sol al ser creado en el día cuarto, si cada uno fuese 1000 años, sería imposible que las plantas pudieran seguir viviendo sin la luz solar. muy bien. Ok, interesante. Pastor, el término Torres. Si alguien quiere opinar, ponga ahí su nombre, que quiere hablar en el chat para darle el micro y si no nos cortamos. Pastor Carlos. Carlos Torres, pastor. Ya, Carlos. Pastor, basándonos en para Dios un año es 1000 años. Entonces, ¿cuál es el séptimo? Si nos basamos solamente con séptimo, a lo que piensa Dios, entonces Dios les estaba pidiendo a Israel que descanse 1000 años. Entonces, estaríamos sacándolo del contexto. Y pues también Dios lo creó con su palabra. Nos basamos a una razón humana, pensando que para poder crear algo tan perfecto necesitamos tanto tiempo. Entonces Dios solamente habló y se hizo. Y pues con el hombre fue distinto, pero también usó su poder y su palabra y sobre todo le dio el aliento de vida. Ok, gracias. Gracias. Josué Curitumay. Sí, muchos científicos han querido sustentar lo que es la creación con lo que es la evolución. Y eso se le podría llamar evolución teísta. Han querido forzar lo que ellos piensan a la creación. Es por eso que dicen que pasaron varios años
mucho tiempo para que se pueda dar lo que existe en el mundo. Pero en el libro de Génesis está claramente que Dios dice, en cada día, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del primer día. Toda la creación se hizo en 6 días literales, sino que los científicos quieren sustentar esto y eso se le llama pues evolución teísta. Clever. Ya, pastor. Creo que el término día por año es aplicado a un contexto diferente, ¿no? Es por ejemplo, en profecías, ahí podemos aplicar este término, pero en otras partes tendríamos que analizarlo bien para aplicar el término día por año. Ok, Josué. Josué ya habló. Ayrton. Ayrton. Ya, bien, pastor, esto, sí, ¿qué tal? Buenos días. Bien, con respecto al tema, al versículo de 2 de Pedro 3:8, viendo el contexto en el cual se encuentra el texto, esto está hablando pues de la segunda venida de Jesús. Y sobre todo el versículo 9, ¿no? Donde dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 8 en ningún momento está hablando de los días de la creación, sino nos está queriendo entender pues de que Dios es amo y Señor del tiempo, y Él sabe en qué momento Él debe de venir por segunda vez, ¿no? Y creo que va por eso, siguiendo el contexto del texto en el cual se encuentra, el capítulo 3. Ok, gracias. Bueno, todas sus opiniones son muy buenas en realidad. Hacen sentido en muchos aspectos. Sin embargo, aquí viene la piedra fundamental de por qué nosotros no podríamos considerar este texto de esa manera. Un momento. Parece que salió mi diapositiva. Tengo varias diapositivas. Se fue muy rápido. Ok. En primer lugar, nosotros debemos considerar que la palabra de Dios necesita ser interpretada por el principio de sola escritura. Aquí tenemos un principio muy importante. ¿Qué significa este principio de sola escritura? Bueno, el principio de sola escritura dice que primero tengo que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Yo no necesito poner mis propias interpretaciones en la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si yo dejo que la ciencia interprete a la Biblia, no estoy practicando el principio de sola escritura, estoy dejando que la ciencia interprete a la Biblia, y esto no es correcto. Debemos dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma. No quiere decir que la Biblia no puede interactuar con la ciencia. La Biblia, el mensaje bíblico puede interactuar con lo que la ciencia dice, pero no debemos permitir que la ciencia tenga predominancia en la Biblia. Tampoco lo contrario, es decir, si tú eres científico, ¿no? Si tú eres un científico, no vas a, como científico, si digamos eres mormón o eres testigo de Jehová o eres hindú, tú haces un trabajo de ciencia, ¿no? Existe una independencia entre la ciencia y religión, ¿no? Entonces, nosotros no intentamos, no por ser científico, vas a dejar que tus creencias manipulen la información científica, ¿no? Debe haber honestidad. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, puede interpretarse a sí misma. En el capítulo de Génesis 1, especialmente, nosotros nos damos cuenta que este capítulo es un capítulo de carácter histórico. Es un capítulo de carácter histórico. Entonces, si nosotros tratamos de interpretar este capítulo de carácter histórico de manera metafórica, alegórica, no estamos respetando
la característica de este texto, ¿no? Entonces, es importante respetar el género del texto, en primer lugar. El género del texto, en Génesis, no es poético, no es profético, no es proverbial, teológico, como algunos quieren ponerlo, no. El género de Génesis capítulo 1 es histórico. Ahí tenemos historias, todo lo que tenemos ahí son historias, muchos relatos, varios relatos, es narrativo en primer lugar. Entonces el género de Génesis 1 es narrativo, por lo tanto la interpretación debe ser acorde a ese género, ¿no? Muy bien, vamos a leer aquí qué significa el principio de sola escritura. Hay algunos fundamentos para la interpretación bíblica. Uno de estos fundamentos es el fundamento de sola escritura. Y vamos a leer esta declaración que está aquí. Es una declaración que viene de la Confesión de Fe de Westminster. Esta declaración viene como producto de la Reforma. Ustedes saben que en la Reforma hubo dos personajes muy importantes. Uno de ellos es Lutero y otro de ellos es Calvino. Entonces, Lutero y Calvino son dos personajes muy importantes en la Reforma protestante. Aquí tenemos a Lutero, monje, ¿no? Teólogo alemán, y tenemos a Calvino, ¿no? Entonces, también teólogo. Entonces, estos dos personajes muy antiguos, muy importantes, ayudaron mucho al entendimiento de lo que significaría una fe reformada. Ellos trajeron la reforma. Y como producto de esta reforma se elaboró algo que se llama la Confesión de Westminster en el año 647. La iglesia presbiteriana, ¿no? No sé si ustedes han escuchado de la iglesia presbiteriana, una iglesia muy importante. La iglesia presbiteriana finalmente formuló esta declaración, y esta declaración dice así: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, a este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Muy bien, entonces lo que vemos aquí en esta declaración es algo interesante, es que cuando un pasaje es difícil de entender, hay un pasaje que es difícil, cuando hay dificultad, es lo que dice el texto, cuando hay dificultad, a veces hay pasajes que son más difíciles de entender que otros, hay pasajes que son más fáciles de entender que otros, y hay pasajes que son más difíciles. Cuando tenemos un pasaje difícil de entender en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acudir a otros pasajes que hablen con más claridad. O sea, pasajes que sean más sencillos de entender y que expliquen ese pasaje difícil. Este es un principio muy importante. Si tienes un pasaje difícil de entender, tienes que ir a los pasajes que son más sencillos de entender. ¿Ok? Entonces, yendo a los pasajes más fáciles, tú vas a encontrar luz para los pasajes más difíciles de entender. Este es algo muy interesante que nos habla esta declaración de Westminster. Y tenemos aquí algunos versículos en la Biblia. Así que voy a pedirle, por ejemplo, voy a pedirle a Erika, si estás por ahí, Erika, que leas Hechos 15 y 16. Y voy a pedirle a Elvis que puedas leer 2 de Pedro 1, 20, 21. ¿Cuál Elvis, pastor? Vamos a ver, Elvis, Lara. ¿Lista, pastor? ¿Leo? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Listo, dice Hechos 15, 15, 16.
Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito. Yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. ¿Y el 16? El 17, No. el 17 dice. No, el 16. ¿Leíste el 16 también? Sí, el 15 y el 16. Ah, ya, ok, gracias, Eric. Ok, entonces, ahí, por ejemplo, habla de David. Leemos en este pasaje, vemos aquí el asunto de David y dice que levantaré la carpa caída de David. Muy bien, interesante. La pregunta es, ¿a qué se refiere este texto? Entonces, es un texto que tal vez podría ser difícil de entender para alguno, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer según con el principio de sola escritura? Tenemos que encontrar la interpretación de un pasaje en otras partes que nos hablen un poco más sencillo de este texto, ¿no? Entonces, ¿a dónde iría yo para entender este pasaje que es un poquito... habla de la reedificación del tabernáculo de David que está caído, ¿no? ¿A dónde voy a acudir con este pasaje? Aquí dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces, debo ir a otros versículos que hablen de esta profecía. Para poder entender esta profecía, necesito ir a otros versículos que hablen de esta profecía, ¿no? Y de esa manera, interpretando un texto con otros textos que hablan de esta profecía, voy a poder entender esta profecía. Muy bien, voy a pedirle a Elvis que pueda leer 2 Pedro 1, 20, 21, ¿qué es lo que dice ahí? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, cuando dice no es de interpretación privada, estamos hablando de que la palabra de Dios no fue traída por la voluntad humana, sino que fue el Espíritu Santo. ¿Y a quiénes inspiró el Espíritu Santo? ¿A cuántos inspiró el Espíritu Santo? ¿A uno solo? Es decir, a mí o a ti, no, a nada, no depende de nosotros. Es voluntad de Dios designar a quienes, y él iluminó a varios profetas, y estos profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la voluntad de Dios fue iluminar a estos profetas. Así que si varios profetas fueron elegidos por el Señor, las palabras de un profeta concuerdan con las palabras de otro profeta, no se van a contradecir, no va a haber una contradicción entre ellos. Por eso un principio básico de la Biblia es el principio de unidad. La Biblia es una, tiene unidad, no se contradice a sí misma. Y es algo muy interesante que siendo un libro que tiene muchos autores de diversos tipos y calibres, ¿no? De diversos trasfondos culturales, de diversos tipos de educación, de diversos niveles sociales. Tenemos poetas, tenemos reyes, tenemos sabios, tenemos gente sencilla, simple también, tenemos pastores de ovejas. Moisés fue pastor de oveja, ¿no? Tenemos líderes, tenemos gente de todo tipo. Entonces, siendo que es un libro que fue escrito, la Biblia es un conjunto de libros, realmente no es un solo libro, pero es un conjunto de libros escrito por gente de diversos trasfondos culturales. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo por voluntad propia. Por lo tanto, existe unidad. El Espíritu Santo fue el que los inspiró y existe unidad en la Biblia. Y gracias a esa unidad es que podemos encontrar que la interpretación de la profecía no solamente no depende de ti o de mí. Los profetas se iluminan los unos a los otros. Las palabras de un profeta pueden ayudar al entendimiento de las palabras de otro profeta. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, aquí es cierto. Hechos 15 a 16 habla del Mesías, es cierto. Y como lo sabemos, bueno, analizamos el contexto, otros versículos, otras partes de la Biblia donde se habla de este tema, y ahí es donde podemos deducir que este versículo habla del Mesías. ¿Alguna pregunta? Sí.
Pastor, sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe, o en este caso Lucas, escribe dar resultados, o sea, explica lo que se predica, en este caso Pedro, no explica lo que predica Pedro, dando a resaltar versículos o escritos del Antiguo Testamento, porque en ese entonces obviamente no estaba el Nuevo Testamento, y pues está basado en ello. Pues para poder nosotros interpretar el Nuevo Testamento tenemos que ir al Antiguo. Es algo ilógico solamente interpretar el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento, pues ellos tenían una base que era el Antiguo Testamento, que era el Pentateuco y los profetas, ¿no? Gracias. Ese punto es muy importante porque hay gente, van a encontrar personas que les dicen, no, yo solo utilizo el Nuevo Testamento. No es cierto, no puede ser cierto, porque en primer lugar el Nuevo Testamento es el desarrollo de lo que está en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, no he venido para quebrantar la ley de los profetas, sino para cumplirla. Esa cumplirla en griego significa darle su significado real. Entonces, el Nuevo Testamento, lo que Jesús vino a hacer, no deshace lo del Antiguo Testamento, sino que le da el sentido real a las Escrituras. De esa manera, el Nuevo Testamento es una explicación de algunos de los aspectos mesiánicos del Antiguo Testamento. Sí, muy bien. Aquí tenemos a Matusalem, puedes opinar. Ok, pastor. Bueno, yo estudiando, pastor, un material del pastor Esteban Bor, el cual es sobre los 15 principios de la interpretación profética, ¿no? En la lección 2, él decía, ¿no?, que nunca debemos abrir la Biblia sin orar. Es el principio más importante de todos. ¿Por qué? Porque como vemos, ¿no?, las Sagradas Escrituras fue una inspiración divina, ¿no?, que es el Espíritu Santo, que se inspiró. Y hay muchos pasajes, ¿no?, como Elena recalca, ¿no?, y dice, ¿no?, nunca debemos estudiar la Biblia sin oración antes de abrir sus páginas. Debemos pedir la iluminación divina del Espíritu Santo, la cual nos será concedida. Y en Conflicto de los Siglos dice, ¿no?, nunca se debiera estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil de comprender, o impedir que retorzamos las verdades de difícil comprensión. Conflicto de los Siglos, página 585. Y bueno, ¿no?, a veces nosotros, muchas de las personas abren la Biblia sin orar, ¿no?, y es por eso que tergiversamos las Sagradas Escrituras, sacamos el texto afuera del contexto, que es puro pretexto, ¿no? Y la base principal es la oración, ¿no?, para no poder tergiversar las Escrituras, profesor. Bueno, muchas gracias por esa participación. En efecto, tenemos que orar, es una cosa muy importante orar, porque la Biblia, habíamos hablado anteriormente de que la palabra de Dios es espiritual y nosotros somos carnales. ¿Qué quiere decir con espiritual y nosotros somos carnales? Que bueno, por el pecado nosotros tenemos una comprensión carnal de los asuntos, es decir, tenemos una mente mundanal. Y lamentablemente las cosas carnales, el ser humano carnal no entiende las cosas del espíritu. Existe una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal solamente está dirigido por el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Y el hombre espiritual está dirigido por la gracia de Dios. Y para comprender la gracia de Dios es necesario nacer de nuevo. Jesús lo explicó, ¿no? Si no nacieres de nuevo no podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces, si tú has nacido de nuevo, puedes entender. Una vez que ya naciste de nuevo, ya tienes la gracia de Dios, recién puedes entender las cosas espirituales. Por ese motivo, cuando nos acercamos a la Biblia, no vamos a poder entender la Biblia a menos que seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y para poder ser dirigidos por el Espíritu de Dios, por poder ser iluminados, necesitamos su presencia. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Gracias, pero lo estoy considerando en el siguiente principio. Muchas gracias. Vamos a ir entonces, ¿alguna otra en relación al principio de sola escritura? Sí. Pastor, una consulta. En el caso de Hechos 15 al 16, ahí nos presenta a David, ¿no?, que dice que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ajá.
ese no se refiere al David, al rey, o sí se refiere a David, al rey. Bueno, ahí porque está. Porque yo lo que pienso es que se refiere a Jesús, ¿no? Porque después de todo Jesús viene del linaje de David. Sí, bueno. Y yo eso considero porque dice que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. O no sé, a ver, ¿qué me podría decir? Ok, muchas gracias por la buena pregunta. Justamente esto es un buen ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos un pasaje un poco difícil, porque aquí en este texto, si lo leemos literalmente sin ningún tipo de comentario, decimos y podemos llegar a la conclusión de que está hablando solo de David, porque aquí dice después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Si solo leo ese texto, sin buscar otros textos de la Biblia, puedo pensar de que solamente se está refiriendo al rey David, nada más que al rey David. Sin embargo, cuando empiezo a revisar otros textos del Antiguo Testamento, me doy cuenta que los otros textos del Antiguo Testamento no están hablando solamente del rey David, no se están refiriendo solamente al rey David, no están hablando en realidad del rey David solamente, sino están hablando del linaje mesiánico, del Mesías que vendría a través del linaje del rey David. Y bueno, para eso necesito leer otros textos del Antiguo Testamento y voy a darme cuenta de eso. Entonces es muy importante, cuando encuentro un versículo que es difícil de entender, hacer lo que este principio dice, que debemos buscar otros textos y debemos buscar otros pasajes de la Escritura que nos hablen con más claridad del asunto. Eso es importante. Muy bien, es cierto lo que tú dices, se refiere al Mesías, a Jesucristo, y ese es el sentido que el apóstol Pedro, en este caso, a ver, déjeme ver aquí en el versículo, Pablo, ¿no? Bernabé y Pablo hablaron. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. El que habló fue Jacobo. Ok, eso es lo que quiso decir el apóstol Jacobo. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí y leemos aquí lo que dice esta cita. La autoridad de las santas escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien es en sí mismo la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Aquí tengo algunos textos que pueden ayudarme con esto, pero aquí viene un asunto muy importante. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Esto es importante porque ¿qué significa esto? Que para entender la Biblia, no debo depender, dice, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. En otras palabras, la iglesia no puede decir, oh, no. Esta es la interpretación correcta de la Biblia. Tú no puedes interpretar la Biblia, tú eres un ignorante, tú no puedes interpretar la Biblia. La autoridad para interpretar la Biblia depende de la iglesia o del Papa. Por eso es que aquí dice, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Ningún ser humano tiene la autoridad completa sobre la interpretación de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras ellas tienen autoridad independientemente de cualquier iglesia o de cualquier hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Quién es el autor de ellas? El autor de la Biblia es Dios. Ese es el autor de la Biblia. Entonces, el autor de ellas, el autor de la palabra de Dios es Dios y no está atada a la autoridad de ningún hombre o iglesia. Entonces, nadie tiene autoridad sobre la Biblia. Nadie tiene autoridad sobre la Biblia. Ningún concilio, ningún personaje, ningún teólogo famoso, nadie tiene autoridad sobre la Biblia. La Biblia tiene autoridad única independientemente de todo concilio, de todo profesor, de todo profesor de teología, de toda junta de iglesia. La Biblia tiene autoridad independientemente de todos esos.
Muy bien. Entonces, todo esto lo estoy sacando ¿de dónde? De la Confesión de Fe de Westminster. Todo eso es lo que dice. ¿Alguna pregunta en este aspecto? Doctor, entonces el segundo principio... Estamos todavía en el primer principio. De Sí, perdón, estamos todavía en el primer principio, todavía no hemos ido al segundo. Ya, pastor. Sí. Estamos en el primero que tiene que ver, el primer principio es el principio de sola escritura. Ese es el principio que estamos aquí. Muy bien, aquí tengo a Esteban. Pastor. Sí. Y nosotros que leemos el espíritu de profecía, Elena G. de White. Bueno, habíamos hablado, no sé si mencioné esto en una clase anterior, no somos la única iglesia que dice tener un profeta, ¿no? Porque, por ejemplo, los mormones argumentan que también tienen un profeta, y otras religiones no cristianas, como los musulmanes, dicen que ellos tienen su profeta, y así. Entonces, pero el asunto no es la existencia del don profético, porque aparentemente la Biblia enseña que Dios nunca dejó de comunicarse con su pueblo, ¿no? Dice en Amós 3.7, dice, vamos a leer qué dice Amós 3.7, dice Amós 3.7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces el Señor nunca dijo en la Biblia que Él está corto de revelarse a sus profetas. Entonces el don profético es posible que se siga manifestando y es posible que se haya seguido manifestando después de que los apóstoles murieron, es posible. No tenemos mucha evidencia histórica con respecto a ese punto porque hubo persecuciones del cristianismo que acabaron con muchos de los registros cristianos, pero lo interesante es que no hay un problema en aceptar de que el don profético puede haber existido después de que todos los apóstoles hayan fallecido. Ese no es el problema. El problema es cuál es el canon de las escrituras, el canon por el cual todo el resto es juzgado. Para los judíos ese fundamento, esa piedra fundamental fue puesta por Moisés, el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de la Biblia. Todos los profetas que vinieron después de Moisés fueron juzgados por ese canon, por esa regla que era la Torá, la ley de Moisés. Entonces, si había un profeta que venía a hablar, por ejemplo, que venía a decir, no, el Señor dice que debemos hacer un altar en Tel Dan o en otro lugar. No, el Señor dijo, tiene indicaciones precisas qué es lo que el Señor espera para su pueblo, entonces teníamos que leer la ley de Moisés. O si había alguien que decía, no, tenemos que sacrificar a los ídolos. No, el Señor ha dicho, no le gusta sacrificio a los ídolos. Entonces tenían que leer la ley de Moisés. Todo aquel que contradijese la ley de Moisés era considerado un falso profeta. La contradicción con la ley de Moisés era una característica fundamental para determinar qué profeta es verdadero y qué profeta es falso, en primer lugar. Entonces, lo mismo ocurre posteriormente, porque si vamos a Jesús, y empezamos a decir, oh, ¿Jesús es profeta o no es profeta? Porque Jesús fue profeta, Mesías, es profeta, Mesías, Rey, Salvador, Jesús es de todo. Pero en su función como profeta, ¿es Jesús un profeta verdadero o es Jesús un profeta falso? Bueno, existe una manera muy sencilla de comprobarlo. La manera sencilla de comprobarlo es analizar las enseñanzas de Jesús. Si las enseñanzas de Jesús contradicen todo lo que los profetas anteriores, basado con la piedra fundamental que es Moisés, si existe una contradicción entre ellos, entonces Jesús no es un profeta verdadero. Por lo tanto, analizamos eso y nos damos cuenta que no, que el testimonio de Jesús
está en concordancia con todo, con la piedra fundamental de las enseñanzas de Moisés y también con el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, yo no he venido a romper la ley o los profetas, a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Entonces Jesús es un verdadero profeta, su función profética queda establecida porque él respetó, nunca fue afuera de lo que los profetas anteriores y la piedra fundamental que fue Moisés, ¿no? Dijeron, que Jesús dijo, de mí escribió Moisés. Entonces, ahora, con respecto a Elena de White, hago toda esta explicación larga porque es importante entender cuál es la función de cualquiera que dice ser profeta ahora. La función de Elena de White es la misma. Analizamos sus escritos y tenemos que ver si sus escritos concuerdan con la Biblia. Nosotros los adventistas hemos analizado sus escritos, pensamos que los escritos de Elena de White concuerdan con las enseñanzas bíblicas y ella dijo que sus escritos son la luz menor y la Biblia es la luz mayor. ¿Qué significa? Es decir, para ella, y ella lo explicó muchas veces, lo que ella escribió nunca estaba sobre las escrituras, sino estaba debajo de las escrituras. Es decir, nos ayudaban a nosotros a entender las escrituras, nos llevaban a las escrituras. No lo contrario, no es que las escrituras estaban sujetas a la Biblia. Entonces, si viene algún profeta y dice, no, todo lo que dice la Biblia es secundario, lo de ahora es borrón y cuenta nueva. Lo que yo digo es lo más importante, la Biblia pasa a un segundo plano. Si alguien dice eso, ese es un falso profeta. Él es un falso profeta. Y ese es el problema con algunas de estas religiones. Algunas de estas religiones argumentan que los escritos o los mensajes proféticos de quien quiera que ellos dicen que es profeta, ese mensaje va sobre la Biblia. Si eso es lo que ellos dicen, eso es una prueba fundamental de que ese es un falso profeta, en primer lugar. Porque la palabra de Dios ocupa es la piedra angular para identificar a cualquier falso profeta. Ningún profeta puede ir sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad sobre todo. Así es. Entonces, esa sería la característica fundamental. Muy bien, aquí tengo una pregunta, de Esteban, dice, Pastor, usted menciona que la Biblia no se contradice, pero veo una diferencia entre el carácter de Dios y lo que afirma la Biblia. Entendemos que Dios es perfecto y que algo perfecto no puede mejorar, pero en el Antiguo Testamento el carácter de Dios es muy autoritario y pareciera que en vez que anhele la paz, entre los seres humanos ayuda a realizar y ganar guerras y batallas, por ejemplo David, pero en el Nuevo Testamento Dios reencarna en Jesús, viene a este mundo y se deja matar y algunos críticos dicen que en la historia el carácter de Dios cambió, mejoró, pero algo perfecto no mejora. Oh, muy buena pregunta, esta pregunta es excelente, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es lo que mucha gente dice con respecto a Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, yo tengo una observación muy grande con respecto a eso, porque piensan que el Dios del Antiguo Testamento ha sido un Dios estricto y que ha castigado. Ahora, yo quiero decirles, por ejemplo, en primer lugar, el Dios del Antiguo Testamento jamás ha cambiado. Y les voy a mostrar cómo el Señor del Antiguo Testamento jamás ha cambiado y que es el mismo del Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos a la historia del diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios barrió con agua el mundo, lo destruyó. En Génesis 6 tenemos esta historia. Barrió el mundo con un fuego, con agua, perdón. Y luego tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a una ciudad, destruyó a Sodoma, destruyó a Gomorra. Entonces decimos, wow, Dios es capaz de destruir a los pecadores en el Antiguo Testamento. Dios destruye a los pecadores. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y el problema es que nosotros nos enfocamos en algunas historias del Nuevo Testamento y no leemos el resto. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, nosotros leemos esta historia de Ananías y Zafira, y Ananías y Zafira vienen y quieren engañar a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa con Ananías y Zafira? Caen muertos, ellos mueren en la presencia del apóstol Pedro. En Hechos 5:5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Mira,
Aquí vemos una historia interesante, cómo ese Dios de amor, supuestamente del Nuevo Testamento, no hace nada, es un Dios que perdona todo, ¿no? Aquí tenemos una historia, por ejemplo, en Hechos 5:5, una historia muy, muy en concordancia con el Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios intolerante del pecado. Eso es importante recalcar. ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Es un Dios intolerante del pecado. El Dios que no tolera el pecado, no tolera la maldad, es un Dios que no tolera el pecado. Entonces aquí tenemos esta historia del Dios que no tolera el pecado. Otra historia que no tenemos, que tenemos en el Nuevo Testamento, de ese Dios que no tolera el pecado. Jesús entra al templo, ¿no? Tenemos esta historia del Nuevo Testamento. Jesús entra al templo, y cuando Jesús entra al templo y encuentra a los fariseos que están con... o sea, existe un comercio, no los fariseos directamente, pero existe un comercio en la casa del Señor. ¿Qué cosa hace Jesús? ¿Qué cosa es lo que hace Jesús? El Jesús de amor, el Dios de, ¿no? de Jesús, el Rey de paz. ¿Qué es lo que hace Jesús, el Rey de paz? Jesús tira las mesas al piso y con su sola presencia agarra el látigo, levanta y todo el mundo huye despavorido, ¿no? Huye despavorido. Eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento. El Dios de amor, Jesús, el Dios de amor, el Salvador del mundo, agarra el látigo y todo el mundo cae despavorido. Eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Qué más tenemos ahí en el Nuevo Testamento? Tenemos otras historias interesantes, porque tenemos a Herodes Agripa, ¿no? Herodes Agripa se levanta y dice que se empieza a glorificar como si él fuera Dios. ¿Y qué es lo que ocurre ahí mientras él se glorifica como si fuera ese Dios? Dice que en ese momento cae muerto y es comido por gusanos. Ah, ese Dios de amor, mira, aquí vemos, ha cambiado el Dios de amor, allí ha cambiado ese Dios intolerante del pecado, perdón, que tenemos en el Antiguo Testamento. Aquí les estoy mostrando solo tres historias, no voy a ir por todas las historias, pero estoy mostrando tres historias que nos hablan de que ese Dios intolerante del pecado continúa siendo intolerante del pecado en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso aquí en relación a, en el libro de Apocalipsis tenemos todo el asunto de cómo Dios va a seguir obrando, porque no solamente la forma como Él obró, sino cómo Él seguirá obrando. Y ahí vemos en Apocalipsis, habla de las plagas, de las 7 plagas postreras, habla de cómo el mundo va a ser castigado. Entonces, este Dios de amor, mira, esto lo escribe Juan, el apóstol Juan es el apóstol amado, ¿no? El apóstol amado que supuestamente entendió más de cerca ese concepto del amor de Dios. Pero este profeta que escribió, que entendió el concepto del amor de Dios, que habla, hijitos míos, ¿no? Esto os digo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Ese apóstol que habla del amor de Dios, que dice Dios es amor, escribe el libro de Apocalipsis, donde habla de las 7 plagas postreras y habla cómo Dios va a castigar al mundo. Entonces, ¿es ese Dios de que intolerante del pecado ha cambiado en el Nuevo Testamento? No ha cambiado en el Nuevo Testamento, solamente que la gente lamentablemente hace esa discordancia porque no lee el Nuevo Testamento de manera completa. Ese es el problema. Entonces se enfoca en algunas historias del Nuevo Testamento, pero no se enfoca en todo el resto. Ahora, voy a ir a lo inverso. Hay un micrófono prendido aquí, por favor, si pueden apagarlo. Elvis, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Elvis. Amigo Elvis, gracias. Entonces, vamos a ir al Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Será que no hay un Dios de amor en el Antiguo Testamento? ¿Será que no hay un Dios de amor en el Antiguo Testamento? Claro que hay un Dios de amor en el Antiguo Testamento. Y tengo muchos pasajes donde se muestran a un Dios de amor en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver uno de estos, el primero, en la primera historia que nosotros tenemos acerca del pecado. Solo la primera. En la primera historia tenemos en Génesis capítulo 2, dice que aquel que tocare el fruto del árbol prohibido, de cierto morirá, ¿no? Va a morir. Motamut, en hebreo, de cierto morirá, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la desobediencia, desobedecen, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios los elimina con fuego, a Adán y Eva en ese momento. No, Dios no los elimina con fuego, sino que dice Dios en Génesis capítulo 3, versículo 5, 9, ¿qué es lo que dice? En Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y empieza a preguntarle, ¿qué es lo que hubiera hecho un Dios de guerra, un Dios de ira? ¿Qué es lo que hubiera hecho un Dios de guerra, como dicen algunos? En ese momento, si el hombre hubiera pecado, en ese momento Dios no hubiera entrado en un diálogo con Adán, lo hubiera exterminado con fuego, ¿no? Pero aquí le pregunta, ¿dónde estás tú? Y luego conversa con Adán y le dice, Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios sabe que lo que ha hecho, porque Dios lo sabe todo, pero ¿qué le dice Dios? Versículo 11 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Este es un Dios de amor. Este es un Dios de amor que conversa con su hijo que está caído en un error, ha cometido una falta, se ha equivocado. Dios podría haberlo eliminado en ese momento, de exterminarlo, si es un Dios intolerante, pero no, Dios conversa con él y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre empieza a responder de manera incoherente, echándole la culpa a la mujer, la mujer a la serpiente y todo. Y Dios termina diciendo en Génesis 3:15, o bueno, no termina, pero dice en Génesis 3:15 y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de que le hable a cuál es el destino de la mujer, cuál es el castigo de la mujer y cuál es el castigo del hombre, Dios comienza con la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 es conocido por todos los teólogos como la promesa de un Salvador. Dios les promete un Salvador a Adán y Eva antes de decirle cuál va a ser su castigo. ¿No es este un Dios de amor? ¿No es este un Dios de amor? Y tiene ahí en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No tenemos aquí un Dios cariñoso, viendo la condición desnuda de Adán y Eva y los viste, los reviste de amor y los pone en túnicas de pieles, a pesar de que ellos cayeron en el error? ¿No es este un Dios de amor? Y bueno, así tenemos esto y yo podría pasar todo el día hablando de las historias de amor y de misericordia. Tenemos muchas historias de amor y de misericordia en el Antiguo Testamento, pero comencé con la primera, que es la historia de Génesis. El problema está que nosotros somos bastante selectivos y seleccionamos aquellos pasajes que, este es el Dios de ira, aquí están toda la colección del Dios de ira, y no miramos las otras partes que hablan del Dios de amor. Espero que eso haya respondido la pregunta. Vamos a ir al otro asunto. Esteban dice, matar, y algunos críticos dicen que en la historia el carácter de Dios cambió, mejoró, pero algo perfecto no mejora. Bueno, eso ya lo expliqué. Erika dice, cuando dice que las escrituras no dependen de ningún hombre, ¿cómo lo tomamos? Entonces nada de lo que la hermana Elena de White. A ver, Erika, quizá no entendí bien lo que estás preguntando, si me puedes dar una aclaración de esa pregunta tuya. Ok, sí, bueno, básicamente hay muchas cosas en la Biblia que no se expresan de manera explícita o de manera notativa, sino que siempre buscamos una fuente secundaria para poderle darle este sentido a lo que no está escrito en la Biblia. Entonces es por eso que a veces recurrimos al Elena G. White. Y en muchos casos, cuando he estado estudiando con otras personas que no son adventistas o cristianos, son ateos, solemos muchas veces como que decir, eso lo dice el Elena G. White, ¿no? Entonces cuando usted nos comenta, ¿no?, que no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, entonces para nada abriríamos esos textos, ¿no? A eso básicamente hacía referencia. Ya. Pero de todas maneras siempre ayuda como que a poder vislumbrar otras cosas que no están en la Biblia, como por ejemplo puse ahí qué sucedió con Caín después, o
o quiénes son los 24 ancianos que describe Apocalipsis, ¿no? Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero decir lo siguiente. Hay un problema que algunos adventistas tienen, y es el hecho de leer a Elena de White más que a la Biblia. Es un problema. Si hay algunos adventistas que hacen eso, eso está mal. Eso está mal, porque la Biblia ocupa el lugar fundamental, número uno. Número dos, algunos adventistas también cometen el error de que para entender la Biblia van a Elena de White. También está mal, no es correcto. La intención de Elena de White nunca fue que nosotros leyéramos sus escritos para entender la Biblia. No, Elena de White tuvo la intención de llevarnos a la Biblia para que nosotros leamos más la Biblia. Ella, me parece que fue en el concilio en 1905, se paró, creo que fue el último concilio donde ella participó, se levantó con la Biblia en la mano y dijo: esto les recomiendo, la palabra de Dios, léanla, estudien. Eso fue todo el tema que les dio, léanla y estudien, ahí es la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos tener, si hay adventistas que no leen la palabra de Dios en primer lugar y no hacen de la palabra de Dios el fundamento de su fe, están completamente equivocados. Si están algunos haciendo los escritos de Elena de White el fundamento de su fe, hay una equivocación ahí. Es la palabra de Dios la cual debe ser el fundamento de su fe y de su práctica. Número 3, cuando nosotros estudiamos la Biblia y encontramos problemas de interpretación, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Es lo que estamos aprendiendo en esta declaración. Debemos buscar otros pasajes de la Biblia con más claridad que nos ayuden a explicar el asunto. Esto es lo que necesitamos hacer, ¿ok? Entonces, es incorrecto nosotros primero ir a Elena de White para que Elena de White nos explique las escrituras. No, eso no es la forma correcta. La forma correcta es, primero nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Por la palabra de Dios tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios misma dice. Lo que Elena de White dice es un comentario, es una ayuda. Es una ayuda a todo el trabajo que viene después, ¿no? Que nosotros ya hicimos, ya estudiamos la Biblia y leemos Elena de White y decimos: wow, realmente es interesante este punto también, ¿no? Pero nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Muy bien, vamos a ir aquí hay otra pregunta. Ronald dice: la Biblia no depende de los escritos de Elena. Es cierto, los escritos de Elena dependen de la Biblia, es cierto. Marco dice: para Elena sus escritos dependían de la Biblia, no de la Biblia sus escritos, es cierto. Y mucho de lo que no está en la Biblia ya lo revela. Bueno, es cierto que hay aspectos nuevos. Erika, es cierto, hay aspectos nuevos que Elena de White a veces, porque hay que entender, bueno, este no es el curso de don profético, pero hay algunos aspectos que el profeta puede ver adicionalmente, pero ninguna de esas cosas son contradictorias con la Biblia, o no debiera ser contradictorio con la Biblia. Así es, eso es un punto muy importante, ¿no? Y otra cosa es que nada de lo que escribe son el fundamento de nuestra doctrina o teología, no debiera ser. El fundamento de la doctrina o teología debe estar en la Biblia. Eso es muy importante. Había hecho... a ver, estoy tratando de ver aquí el asunto del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Que le dolió en su corazón? Bueno, eso de que le dolió en su corazón cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 6, ¿no? Que Dios vio al ser humano y le dolió en su corazón, ¿no? A ver, dice, ¿dónde está esto? Génesis capítulo 6. Versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ok, ahí tenemos una explicación de justamente esto que estábamos diciendo. Un Dios no es un Dios de ira, porque un Dios de ira no tendría este dolor que experimenta un padre cuando sus hijos se portan mal, ¿no? No es un Dios de ira, no tiene esos sentimientos, es un Dios de amor. Sintió tristeza por sus hijos que se habían portado mal, ¿no? Muy bien, creo que eso responde con
La mayoría, no puedo leer todos sus comentarios, pero creo que esto responde con gran parte de lo que están preguntando. Muy bien, vamos a ir al siguiente punto acá. Esta otra cita: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, claro, y que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente. Eso es muy importante. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento en griego, eso ya lo sabemos, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. O sea, vemos aquí algo interesante, ¿no? Tanto el hebreo como el griego. ¿Por qué Dios escribió el griego, el hebreo? Pues, ¿por qué no lo escribió en español? Hubiera sido mejor que lo escriba en español, ¿no? Así no tendremos problema estudiando hebreo y griego. Bueno, lo que pasa es que Dios utiliza la herramienta del momento que es más fácil. En ese momento el hebreo era el lenguaje que el pueblo hablaba, que su pueblo hablaba. Entonces Dios utilizó algo que su pueblo hablaba. Y luego utilizó el griego porque era el lenguaje más conocido entre las naciones en ese momento. Entonces Dios utiliza la herramienta más fácil de utilizar para que todos puedan ser salvos, ¿no? En aquellas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Esto es lo que dice la Declaración de Westminster. Y por eso son auténticos. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Bueno, esto es algo interesante, que cuando nosotros tenemos una controversia en la interpretación de la Biblia, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Apelar a los originales. Esto es lo que tenemos que hacer, apelar a los originales. Tenemos que ir al texto griego y tenemos que ir al texto hebreo y tenemos que analizar el texto griego. Por eso es que en la facultad enseñamos griego y hebreo, porque el griego y el hebreo son las herramientas que nos van a llevar a entender la palabra de Dios tal como fue dada, ¿no? Tal como fue dada. Así es. Entonces, es el fundamento, son las dos lumbreras, ¿no?, que nos van a ayudar a entender la palabra de Dios. Así es. Entonces, necesitamos apelar al griego y al hebreo. El problema está que nosotros a veces dependemos y gente arma doctrinas basadas en las versiones que tienen. Algunos arman sus doctrinas basadas en la versión en español o en inglés o en cualquier idioma. Pero las versiones a veces no son las más correctas. A algunos les gusta utilizar Dios habla hoy y esa es su versión favorita. Otros Reina Valera, pero todas estas versiones tienen limitaciones. Debemos ir a los idiomas originales cuando tenemos dudas y cuando los idiomas originales van a ayudarnos a interpretar mejor la Biblia. Muy importante. Entonces, todo esto tiene que ver con el principio de sola escritura. ¿Ok? Vamos haciendo un repaso con ese principio de sola escritura. Hay 3 puntos que estamos viendo. Uno, que cuando hay un pasaje difícil de entender, ese pasaje difícil de entender se esclarece con un pasaje más fácil de entender. Punto 1. Punto 1 de sola escritura. Punto 2 de sola escritura. La escritura no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Es decir, nadie tiene autoridad de decir, esta es la interpretación. Todo lo que está fuera de esta interpretación está equivocado. No. La Biblia no se sujeta a ningún hombre o iglesia. ¿Ok? Número 2. Número 3. Que cuando tenemos dudas debemos ir a los lenguajes originales. Si hay alguna duda en la interpretación de un pasaje, debemos revisar los pasajes en griego y en hebreo. Pregunta. ¿El segundo punto cuál era? El segundo punto es que la Biblia nadie tiene autoridad sobre la Biblia para fijar la interpretación, para fijar una interpretación. Es decir, ninguna iglesia puede decir, esta es la interpretación y todas las otras interpretaciones están equivocadas. No, porque la Biblia tiene autoridad independiente de todas, ¿no? Entonces no está sujeta a la autoridad de ningún hombre o iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante ese punto? Porque ahora viene, voy a leer esta cita es de Elena de White, por ejemplo. Voy a leer una cita que es de Elena de White y miren lo que dice Elena de White con respecto a la Biblia. ¿Ah? Lo que leí anteriormente en estos 3 puntos, estos vienen de la confesión de fe de Westminster que se
dio en el año 1647, ¿no? Esta confesión de fe que se dio en ese año, ¿no? Tiene muchos aspectos importantes, que esta confesión vino como resultado de la obra de la Reforma, promulgada por Lutero y Calvino y otros reformadores. Muy importante. Tenemos tres cosas ahí. Si hay un pasaje difícil, debo ir a los pasajes más fáciles para entender. Número 2, nadie tiene autoridad sobre la Biblia. Número 3, si tengo pasajes difíciles de entender, debo ir a los originales. Tres cosas muy importantes del principio de sola escritura. Pero ahora yo quiero leer lo que Elena de White dice, y esto ya no es con la declaración de Westminster, eso es de Elena de White, de la Iglesia Adventista, ¿no? Y es lo que dice ella. ¿Qué dice? La Biblia es su propio intérprete. Mira lo que dice. La Biblia es su propio intérprete. Por favor, subraya esto. Subraya y ponlo en letras grandes. Ella lo dice claramente, señoras y señores, amigos y amigas, dice, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. ¿Y qué más dice ella? Debe compararse texto con texto. Ah, mira, esto está concordando con la declaración de Westminster, porque la declaración de Westminster dice que si hay un pasaje difícil, debo buscar el pasaje más fácil. Ella dice, debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo. Como un todo. No es que yo voy a seleccionar el antiguo o el nuevo y voy a dejar el antiguo, o voy a seleccionar el pasaje que me gusta y el que no me gusta lo desecho. No, la Biblia es un todo. Y debo ver la relación que existe entre sus partes. La Biblia es un todo y debo ver cómo sus partes se relacionan. ¿Qué dice el antiguo del nuevo? ¿Qué dice ese versículo de aquí con el otro versículo? ¿Cómo se relacionan? Tengo que ver la relación entre los versículos. Y tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central. ¿Cuál es el gran tema central? El propósito original de Dios hacia el mundo. Del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. O sea, tenemos que adquirir el conocimiento, y aquí viene el asunto del gran tema central. En otras palabras, si tú lees la Biblia, pero pierdes de vista el tema central de la Biblia, algunos leen la Biblia y, por ejemplo, se pasan estudiando temas que no tienen que ver con el tema central de la Biblia, ¿no? Está bien, tú puedes estudiar lo que quieras en la Biblia. Si quieres estudiar cuáles son las ciudades de refugio, puedes estudiar ese tema toda tu vida si quieres, no hay problema. Si quieres estudiar las leyes levíticas con relación a los sacrificios, puedes estudiar todo lo que tú quieras de ellas, no hay problema. Toda tu vida puedes estudiar esas leyes. Si quieres estudiar todas las guerras mencionadas en el Antiguo Testamento, puedes estudiar, no hay problema. Quieres estudiar los reyes de la Biblia, estudia todo lo que quieras de la Biblia, pero tú no debes perder de vista el gran tema central. Es decir, lees todo eso, pero te olvidas del tema central de la Biblia. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el propósito original de Dios hacia el mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios hacia el mundo? La salvación de la gente. Salvar. No he venido a salvar, dice Jesús. He venido a salvar. Entonces, ese propósito de salvación, si tú pierdes de vista ese propósito cuando lees la Biblia, pierdes de vista ese gran tema central, es como si no hubieras leído la Biblia. No puedes perder de vista el propósito principal de la Biblia, que es la salvación. Otro dice, del comienzo de la gran controversia. Este es otro tema importante. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra entre Satanás y Cristo. Y esto comenzó en el cielo. Entre esa guerra que comenzó en el cielo, entonces esa guerra que comenzó en el cielo entre Satanás y Cristo fue una guerra que todavía está ocurriendo ahora, y tú estás en medio de esa guerra.
y tú debes decidir por Cristo, así que estamos en guerra. Tienes que saber eso. Y de la obra de redención, la salvación del ser humano. Si tú no entiendes esto, de nada sirve que leas toda la Biblia y si pierdes de vista el tema central de la Biblia. ¿Ah? Entonces, 3 cosas nos dice ella. Número 1, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es un todo. Toda la Biblia, no es que la parte que te gusta, no es que el Dios de amor del Nuevo Testamento voy a seleccionar solamente los versículos que hablan de un Dios de amor, pero voy a dejar de lado ese Dios que no tolera el pecado, lo voy a dejar de lado. No, hay que leer todo. Igualmente en el Antiguo Testamento, no voy a leer solamente los versículos que hablan de un Dios de ira y las que hablan de un Dios de amor en el Antiguo Testamento, hay que desecharlos. No, ahí está todo, hay que leer todo en el Antiguo Testamento. El Dios que no tolera el pecado, pero también el Dios que es misericordioso y bondadoso. Tienes que leer todo, todo. Y el otro, no puedes perder de vista el gran tema de la Biblia. Mírenlo, esto es lo que dice Elena de White. Por eso aquello cuando me sorprende a mí, cuando yo escucho gente que dice, bueno, no, lo que pasa es que Elena de White, ella dijo que sus escritos son más arriba que la Biblia. Eso es falso. Nunca dijo, ¿no? ¿En qué libro? Nunca dijo eso ella. Todo lo que ella escribió, en todo lo que ella escribió continuamente decía y mencionaba que la Biblia es aquella gran luz que ilumina, ¿no?, al hombre. Sí es cierto, hay algunas cosas que la Biblia no explica y los adventistas decimos, lo dice Elena de White. Bueno, este es un problema, Erika. El asunto está de que es equivocado decir, bueno, la Biblia no dice nada al respecto, pero yo voy a utilizar Elena de White. Es equivocado decir eso. Es equivocado. ¿Por qué? Porque Elena de White jamás intentó hablar o decir más allá o traer una cosa nueva que no estaba en la Biblia. Todo lo que está todo lo que Elena de White mencionó está en concordancia con la Biblia. Sin embargo, es cierto que hay ciertos detalles que pueden ayudarnos a entender un poco mejor la Biblia, es cierto, pero eso no significa que no están en concordancia con la Biblia, ¿no? Todo lo que ella escribió está en concordancia con la Biblia. Entonces, eso es un punto importante. Elena de White no sabía griego y hebreo. No sabía Elena de White griego y hebreo. No lo sabía. Muy bien, vamos a ir a lo que piensan los católicos. ¿Qué piensan los católicos acerca del principio de sola escritura? Y esta declaración lo he tomado de esta página, que es una página muy visitada en el mundo católico. Ustedes lo pueden visitar, https://catholic.net, muy visitada. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren lo que dice. De este principio, ¿qué es lo que piensan los católicos acerca del principio de sola escritura? Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo, a ver, no funciona mi lapicito. Vamos a ver si vuelvo a la vista. Ya. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia. Ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí esta cita, este párrafo, es que la interpretación de la Biblia está sujeta al magisterio. ¿Y quién es el magisterio? Pues el
el clero de la iglesia, todo el clero de la iglesia, son ellos los que pueden interpretar la Biblia. Tú como feligrés no puedes interpretar la Biblia porque tú no tienes, a ti no se te ha dado, no se te ha confiado esa facultad. Eso es lo que dice. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. Y esta es la declaración, que está en contra, y esta es una declaración que está hoy día, no es de hace 5 siglos atrás, de hace 100 años atrás, 200 años atrás, está hoy. Esto es lo que la iglesia defiende, la iglesia católica defiende esto, que la interpretación de la Biblia ha sido interpretada al magisterio vivo de la iglesia. Esto está en contra de la fe reformada, justamente por eso es que la reforma, por eso es que estos dos personajes, Lutero y Calvino, esa es la razón por qué estos dos personajes, Lutero y Calvino, protestaron. El que más, en este sentido, el que más habló después fue Calvino, pero eso por el cual ellos protestaron, porque se dieron cuenta que la iglesia estaba asumiendo esa autoridad para interpretar la Biblia, y tú no puedes interpretar la Biblia, para nada. Y es por eso que la Confesión de Westminster está diciendo, después en el año 1647, no señores, ¿cómo es esto? Y aquí la autoridad de las escrituras por la que ellas deben ser queridas y obedecidas no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. No depende. O sea, que si viene un sacerdote y me dice, la Biblia, esto es lo que significa este pasaje, y yo digo, no, sacerdote, lo siento, esto no significa esto, significa esto, lo siento, créelo. Así es, esta es la interpretación y tú no puedes interpretarlo a tu manera. Si quieren leer un poco más de eso, tienen que leer aquí esa página y se van a dar cuenta de lo que ellos argumentan. Y utilizan este versículo de 1 Pedro 21, que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, por ese motivo, la iglesia es la que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, tener cuidado con esto que se defiende aquí. Por ese motivo, la Reforma Protestante todavía sigue viva, sigue viva la Reforma Protestante, pero no tan viva. Viva, pero no tan viva, porque yo les digo, porque lo he visto con mis ojos, que lamentablemente muchas de las iglesias que se llaman hoy día protestantes ya no son más protestantes. Ya no son más protestantes. La iglesia adventista está quedando entre las pocas que todavía sigue siendo protestante. Muchas de las iglesias ya han renunciado a su labor de protestar contra la iglesia católica por este asunto. Entonces es importante que nosotros recordemos lo que la Biblia, lo que aquí se nos dice. Nos dice claramente que la palabra de Dios no está sujeta a la autoridad de ninguna iglesia, no está sujeta a la autoridad de ningún clero, perdón, de ningún oficio, nadie, el Papa, nadie tiene autoridad sobre eso. Muy bien, hay una pregunta aquí de Joseph, puedes preguntar, por favor. Joseph, ¿estás todavía, Joseph? Joseph, bueno, parece que Joseph se fue. Vamos a continuar. Vamos a ir al segundo principio, el segundo fundamento de interpretación. Este fundamento de interpretación es muy importante también. Tengo aquí iluminación del Espíritu Santo. Este fundamento es muy importante. Dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres, las doctrinas de
de hombres y de espíritus privados y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Mira lo que dice aquí, el juez supremo. ¿Quién es el juez supremo? Es el Espíritu Santo. Pastor, Sí. Sí. una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre el fundamento de la interpretación y los principios de la interpretación? Porque hemos tratado esos temas, ¿verdad? Porque me parecen similares, en realidad. Sí, son bastante similares. En realidad, en cierta medida, los principios, algunos de esos fundamentos de interpretación, perdón, son también principios, en cierta medida. Entonces, lo que yo diría es que los principios se derivan de los fundamentos. Eso es quizá la forma más fácil de explicarlo. Los principios se derivan de los fundamentos, ¿no? Te lo pongo un ejemplo, una ilustración que quizá puede ayudar a entender estas dos cosas. Mientras que yo utilizo para fundamento de mi casa, ¿qué utilizo para hacer un fundamento de mi casa? Por ejemplo, utilizo piedras, arena, ¿no? Utilizo para poner el fundamento de mi casa, ¿no es cierto? Piedras, arena, utilizo para poner el fundamento de mi casa. Piedras grandes, ¿no? Utilizo y cemento, ¿no? Es para poner el fundamento de mi casa. ¿Y qué cosa utilizo para hacer las paredes? Sigo utilizando un poco de piedras y sigo utilizando un poco de arena. La combinación es un poco diferente, pero más o menos utilizo los mismos materiales del fundamento, ¿no es cierto? Ya, más o menos esta es lo mismo que ocurre entre fundamentos y principios. En realidad los fundamentos son aquellos, la base sobre lo cual descansan los principios, ¿no? ¿Cuáles son esa base? Esa base es el principio de sola escritura. Sobre ese principio de sola escritura viene el asunto del principio de gramatical, literario gramatical, ¿no? Entonces, el fundamento es lo que le da sustento a los principios, ¿no? De interpretación. Más o menos sería, pero son bastante, coincido contigo en el sentido de que hasta en cierto punto podrían, ¿cómo se llama esto? Sobre overlapping. Tengo la palabra en inglés, pero no lo tengo en español. Overlapping quiere decir, se coinciden bastante. Ok. Listo. Entonces, ahora, mira, ¿qué dice este principio de iluminación del Espíritu Santo? Este fundamento, ¿no? Que estamos hablando aquí, que el juez supremo, ¿quién es el juez supremo para interpretar la Biblia? ¿Quién es el juez supremo? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo habla este Espíritu Santo? No es que te habla al oído en la noche mientras estás durmiendo. Este Espíritu Santo habla en las Escrituras. Entonces, tú tienes aquí la Biblia, tienes aquí la Biblia, ¿no? En la Biblia, y tú tienes aquí en la Biblia algo muy interesante, ¿no? Que si tú lees la Biblia y tienes un pasaje difícil de entender, ese día te vas a dormir a tu cama y en el sueño de la noche de pronto vas a ver vas a tener un sueño y en tu sueño te va a hablar Dios y Dios te va a decir, oh mira, ¿sabes qué? La interpretación de ese pasaje es esto. No, eso es falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque el juez supremo, para entender la Biblia, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla en las Escrituras. En otras palabras, el Espíritu Santo habla en la Biblia. No te va a hablar al oído, no te va a hablar en sueños de la noche.
habla en la Biblia. Quiere decir que si que el Espíritu Santo, para entender la Biblia, necesitas ir a la Biblia. Y tú necesitas orar. Y ahí viene el asunto de por qué orar es importante. Porque el compañero habló de orar como un primer deber cuando hables de la Biblia. Porque tú eres carnal y tú eres un ser vendido al pecado. Necesitas ser dirigido por el Espíritu Santo. Necesitas ser iluminado por el Espíritu Santo para que al leer la Biblia puedas entenderla. Puedas llegar a la interpretación correcta. La dirección del Espíritu Santo es muy importante. Ahora miren lo que dice Elena de White. Ahora yo estoy comparando porque se ha hablado de Elena de White y me parece correcto que nosotros veamos lo que dice ella con respecto a este principio, a este fundamento. Dice, únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia, dice, mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. ¡Wow! ¡Qué coincidencia con la declaración de Westminster! Es muy parecida, porque el juez supremo es el Espíritu Santo que habla en la Biblia. Y lo que dice Elena de White dice que únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo que dio la palabra. Es decir, el Espíritu Santo mismo que ha dado la palabra, Él es el mismo que te puede ayudar a entenderla. Y a fin de obtener ese conocimiento, hemos de vivir de acuerdo con Él. Es decir, no basta con leerlo, sino tienes que practicarlo. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Tiene que haber obediencia, porque si tú no obedeces lo que dice la palabra de Dios, entonces no vas a entender más. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Necesitamos vivir la vida que ella recomienda. Mira lo que dice la Biblia. Elena de White. Dice Elena de White, ¿necesitamos vivir la vida que yo recomiendo? ¿O que mis escritos recomiendan? No, ella no habla de eso. Ella dice, necesitamos vivir la vida que la palabra de Dios recomienda. Ella, ¿quién es ella? La Biblia. Elena de White habla de que nosotros debemos seguir a la Biblia, no lo inverso, no seguir a Elena de White, seguir a la Biblia. Necesitamos vivir la vida que la Biblia recomienda. Solo si se la considera de este modo, se la puede estudiar eficazmente. En otras palabras, si tú no lees para obedecer y para seguir, no vas a entender realmente a la palabra de Dios. Si solamente quieres tener un conocimiento intelectual de la Biblia, no vas a entenderla. Necesitas estudiarla con el deseo de obedecerla. Necesitas estudiarla con el deseo de obedecerla. Ahora, aquí tengo un comentario de Jesús. Jesús dice, ¿por qué entonces Elena de White será la última profeta que Dios levantó? Ahí una corrección a tu pregunta. Nadie ha dicho que es la última. No sé quién si has escuchado de eso de algún pastor o profeta, no pastor o profeta, sino a un pastor o líder de iglesia decir que Elena de White es la última. Yo no sé si es la última, porque... Es que sí. Una vez escuché de que, o sea, bueno, no podemos asegurar, ¿no? Pero, o sea, una vez escuché que dice que Elena de White es la última profeta que el Señor levantó, porque ya todo está, o sea, ya todo está profetizado, ya no hay más que Dios tenga que mostrar a su pueblo en estos últimos tiempos, porque ya todo está profetizado en la Biblia y en el espíritu de profecía que Dios dio por medio del linaje de White, ¿no? Entonces dijo, ¿ya para qué? Ya no va a haber, o sea, ya no tiene que haber otro profeta, dijo. Ya, pero ahí el líder o el pastor o quien sea que ha dicho eso, está olvidando que quien tiene autoridad para levantar profeta no es él, ni yo ni tú. Si a Dios se le ocurre hoy día hablar a través de otro profeta, es decisión de Dios. Dice, no hará Jehová sin comunicar sus secretos a sus siervos los profetas. Y ese pastor está olvidando una profecía importante que está en el libro de Joel capítulo 2, 28. ¿Y qué cosa? Le voy a refrescar aquí la memoria, porque muchos olvidan esta profecía que está en Joel capítulo 2, 28. ¿Y qué cosa dice en Joel 2, 28? Vamos a leer aquí.
A ver. Dice aquí. Y Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pregunto, ¿está en plural o en singular? ¿En qué está? Plural, pastor. Plural. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Yo no encuentro nada aquí como que la única y la última y que no hay nada más y ya se acabó con esto. No, aquí está claramente: profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Porque recuerda lo siguiente: lo que va a ocurrir en los últimos días de la historia de la humanidad va a ser la lluvia tardía comparativa a lo que pasó en el Pentecostés. En el Pentecostés hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó. ¿Y qué pasó con los cristianos en la primera época? Profetizaron. Tanto que el apóstol Pablo tuvo que hablar que debe haber un orden en profetizar, porque había varios profetas en la iglesia. ¿Acaso la iglesia carecía de profetas? Había profetas en la iglesia. Así es. Entonces, no limitemos al Espíritu Santo. ¿Quién tiene autoridad? No es el hombre para decidir cuándo Dios va a hablar y cuándo Dios no va a hablar. El único que puede hablar es Dios. Y tener una decisión con respecto a cuántas veces va a hablar es Dios. Entonces, Dios es la autoridad suprema para todo esto. Muy bien. Pastor Michel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando fui a comportar un cierto hogar de una persona que era un pastor evangélico, me citó el texto que encontramos en Lucas 16, donde menciona que la ley y los profetas eran hasta Juan, donde desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, él me explicó, me dijo que el último profeta solamente fue hasta Juan, ¿verdad? Yo pregunté a algunos pastores de nuestra iglesia, me dijeron que es cierto que los profetas solamente es hasta Juan, pero que el don de profecía no termina. Y me han citado algunos textos y como que quisiera que usted me pueda ayudar a entender para poder explicar también esos textos, porque hay muchos hermanos que me preguntan y solamente respondo de esa manera. No sé cómo tú lo podrías entender o explicarme mejor, pastor. Ya, te voy a leer aquí Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué cosa es lo que dice Juan? Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos, hablando de la iglesia, aquí no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la iglesia cristiana. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí yo no encuentro nada que el apóstol Pablo dice: no, los profetas solo fueron hasta Juan el Bautista y ahí se acabó. Y aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo de que la iglesia cristiana se le fue dado el don profético. Y ahí dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios le dio a su iglesia estos dones. Le dio. No se ha acabado. Aquel que piensa que el don profético acabó es falso. Ahí está claramente. El apóstol Pablo dice eso. Ya les mencioné incluso en los últimos días lo que va a ocurrir. Entonces el don profético jamás ha sido carente. Por eso es que digo, no tengo ningún problema. Sí. Pastor, disculpe. Sabemos que el don profético no tiene un tiempo exacto cuando dejará de suceder aquí en la tierra, pero también sabemos que ahí menciona sobre sueños, ¿no? Sabemos que no podemos caer en el tema del misticismo o el espiritismo, ¿no? Pero
¿qué se dice de las personas dentro de la iglesia que tienen sueños y se llegan a cumplir, ¿no? ¿Cómo tomaríamos eso hoy en día? Por ejemplo, hay un caso concreto que el otro día pasó con una niña que dijo, ustedes lo han visto en las redes sociales, esta niña dice que Dios le habló, y le dicen la niña del humo, ¿no? Que al día siguiente ella va a haber un gran humo y que la gente se va a contagiar y un montón de cosas. Y me preguntaron, mucha gente me preguntó, Pastor Michael Orellana, ¿qué opina usted de esto? ¿Le hacemos caso a esta niña o no le hacemos caso a esta niña? ¿Esta niña está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios? Este tipo de cosas, de engaños, van a ocurrir porque Jesucristo mismo ha dicho, Jesucristo mismo dijo, en el libro de Mateo dice Jesucristo, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Van a venir falsos profetas. De hecho que van a venir falsos profetas diciendo, profetizando y hablarán y dirán muchas cosas. Claro, y hasta van a hacer prodigios y señales. Van a haber falsos profetas. Ahora, el asunto es cómo lo distingo. ¿Cómo distingo entre aquel que realmente está hablando de parte de Dios y aquel que no está hablando de parte de Dios? Esto tiene que ver con el curso de doctrinas. Yo no voy a hablar todo lo que se dice ahí, pero básicamente voy a resumir en lo siguiente. Un principio fundamental es que ese profeta habla de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si existe cualquier punto de contradicción, ese profeta no habla de acuerdo a lo que la Biblia dice. Número 1. Entonces, para mí fue muy sencillo distinguir a esta niña, de saber de que realmente no tenía nada que ver con ningún don profético, porque primero, ella mencionaba de que iba a haber una plaga y los profetas, cuando tú lees cuando ellos anuncian una plaga, ellos no dicen, oh, mañana va a haber una plaga, cuídense y esto. No, ellos dicen por qué, explican. Y los profetas en el Antiguo Testamento, ellos dicen, esto viene por causa de vuestra desobediencia, corríjanse de sus caminos, sean obedientes a Él. Y hay un mensaje, el por qué, explicando por qué algo Dios va a hacer. No es que Dios hoy día se le ocurre, oh, bueno, saben que esto es lo que va a ocurrir, punto, y ya, no. Sino viene una explicación, un por qué, ¿no? El Señor está actuando o está permitiendo que algo ocurra. Entonces, no, ellos simplemente dicen, mañana va a haber una plaga, no salgan de su casa y eso es todo. Es como una vez escuché el mensaje de alguien, de un falso profeta, decir, el Señor que le había dicho a su esposa de que ese día tenía que lavar los platos y ponerlos todos en el fregador, ¿no? No, esas son cosas que no tienen ninguna relevancia, no tienen ninguna relevancia con la palabra de Dios, mensajes que la palabra de Dios no es una cosa circunstancial, ¿no? Es algo que es trascendente, trasciende todas las épocas y todas las edades. Los mensajes de los profetas son trascendentes, ¿no? Es otra característica, trasciende, realmente son importantes, tienen que ver con la salvación, la redención del ser humano, el mensaje bíblico, la teología bíblica. Entonces, eso es lo que tiene Elena de White. Tú lees los escritos y no encuentras ella hablando de cosas triviales, ¿no? Está hablando de cosas profundas que tienen que ver con nuestra alianza al Jesucristo y a nuestro Salvador, ¿no? Pastor, sí. ¿Por qué Elena G. de White considera sus escritos como una luz menor a la Biblia si ella fue inspirada por el Espíritu Santo y llevada por el Espíritu Santo en visión al cielo? Bueno, porque mira, si ella te dice que es luz menor, en primer lugar porque la Biblia tiene una característica. La Biblia habla, a ver, esta es una pregunta bien grande en realidad. No sé cómo voy a hacer para simplificarla. Espero que no me malentiendas si la simplifico. Voy a tratar de simplificarla de la siguiente manera. No, pastor, no se preocupe. Ya. Sí, sí. En primer lugar, ¿tú crees que todos los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento, todos sus escritos están en la Biblia? ¿Crees que todos ellos están en la Biblia? No, no todos. Hay varios profetas, por ejemplo, tenemos uno de ellos, Hulda, profeta Hulda. ¿Sus escritos están ahí? No están. No hay ningún libro de Hulda, nada de Hulda ahí. Pero sabemos que Hulda fue profeta. Hablamos del profeta Natán, por ejemplo.
no tenemos sus obras ahí, ¿no? Profeta Natán y muchos otros profetas del Antiguo Testamento que no tenemos sus escritos en la Biblia. En otras palabras, hay profetas a quienes Dios le dio la misión de hablar para todas las épocas y para todas las edades, cuyos escritos han sido recolectados y han sido conservados. Pero hay otros profetas a los cuales Dios le dio una misión local, hablar a las circunstancias específicas, y que el Señor no les dio la misión de hablar para todas las épocas y todos los tiempos. Entonces la Biblia tiene una característica fundamental. Los escritos bíblicos son los escritos de los profetas, cuyos mensajes Dios en su voluntad decidió que estos mensajes realmente necesitan ser estudiados por todos los seres humanos, para todas las épocas, para todos los tiempos. En esa categoría no cae Elena de White. Elena de White cae en una categoría de un mensaje específico para un pueblo específico, para un momento específico, que son los últimos momentos de la historia de la humanidad. Pastor, entonces se podría comparar con Jonás, ¿no? Jonás nunca fue un profeta para los judíos, sino solamente fue enviado a Nínive, que era la capital de Siria. Bueno, quizá lo de Jonás es un poco diferente, es cierto, lo que tú dices es cierto, fue enviado a Nínive y todo, pero también fue un profeta para los judíos. Tienes que leer un poquito más cuando lleves el libro de profetas, te vas a dar cuenta que sí, él tuvo un rol con Israel, así que no lo pongas tampoco tan ahí. Sí. Pastor Michel, yo creo que más se puede de repente asimilar es a Juan Bautista, ¿no? Porque también fue profeta, pero más no hay libros así como de Daniel, de Isaías, Jeremías, escritos en la Biblia, ¿no? Amplios. ¿Puedes repetirlo? Quizá quizá no te estoy mal entendiendo, quizá. O sea, de repente se puede asimilar a hermana Elena White con Juan Bautista, ¿no? Porque Juan Bautista también fue un profeta que preparó el camino para el regreso del Mesías. Y la hermana Elena White, con sus mensajes, el fin o el propósito de su mensaje es preparar el camino para el regreso del Redentor. Ya, sí, yo creo que es comparable. No voy a decir que Elena de White es porque ahí hay otra interpretación, es decir, que Elena de White es es el profeta Elías de los últimos tiempos. No caigo en esa interpretación, pero sí podríamos decir que una forma de compararlo podría ser así. Muy bien, jóvenes, yo tengo que terminar la clase en este momento y continuamos la próxima semana. Interesante, pastor. Sabemos que todo esto quiere 5 años, así que a seguir estudiando. Amén, amén. Me alegra que estás enamorado del ministerio y de la palabra. Eso es lo que te va a permitir continuar y mover adelante. Bendiciones, queridos alumnos, que Dios los bendiga.